En esta sesión vamos a conocer algunas recomendaciones claves para elaborar instrumentos para el levantamiento de datos o que es lo mismo, es cierto, instrumentos para la medición de nuestros indicadores. Para esto, quizás es importante tener en mente que un sistema de monitoreo orientado a efectos e impacto también se organiza en fases, ¿cierto? En momentos. Un momento, una etapa, una fase en donde recolectamos la información en base a los indicadores, en donde luego una fase donde procesamos esa información, analizamos esa información, se toman decisiones y se ponen en práctica esos ajustes a la estrategia del proyecto que hemos establecido en función de este proceso de monitoreo. La participación de los niños y otros actores clave es fundamental porque buscamos impactos en los derechos de los niños y por lo tanto la participación en todas las fases del monitoreo va a ayudar no solo a obtener mejores decisiones de ajuste del proyecto en base al estado de avance del proyecto valorado en función de nuestros indicadores, sino que también va a ir fortaleciendo el proceso de empoderamiento de los niños, de las niñas y de otros actores clave. Entonces, cuando pensamos en el sistema de monitoreo se articula, ¿cierto? Articula las distintas fases de manera de que podamos obtener elementos para tomar decisiones en relación al proyecto. Entonces, ¿qué es importante para montar el sistema de monitoreo orientado a impacto en los derechos de los niños? Bueno, formar un grupo de monitoreo. Este puede ser parte del propio equipo, puede ser parte conformado por comités mixtos con representación de los niños, de las comunidades, de las organizaciones, de base, en fin. Luego, ¿qué se hace? Se formulan los indicadores y sus respectivas fichas. Tomamos decisiones sobre qué tipo de capacitaciones nos van a ayudar a desarrollar capacidades en este grupo de monitoreo, ya sea del equipo o ya sea mixto, ¿cierto? Luego diseñamos los instrumentos de recolección de datos, definimos cómo se van a procesar esos datos y luego se van a estructurar todas estas informaciones en el plan del monitoreo. Todo esto lo hacemos durante la fase de diseño de nuestro proyecto. Construimos nuestro plan de monitoreo en función de todas estas herramientas. Y cuando comenzamos y antes de empezar a implementar, lo que hacemos es hacer la primera medición, hacemos el primer levantamiento de datos en función de nuestro instrumento, ¿cierto? A partir de lo que hemos elaborado en base a nuestros indicadores. Esto es nuestra línea de base y lo que hacemos es entonces levantar esa información, analizar esa información y tomar decisiones. En el caso de la línea de base va a ser para ajustar a lo mejor el valor meta de nuestros indicadores o para tomar algunos ajustes en la estrategia del proyecto. Pero también durante el momento de todo el proyecto y a partir de lo que hemos establecido en nuestro plan de monitoreo, tendremos momentos donde aplicaremos los instrumentos, organizaremos la información, la analizaremos y tomaremos decisiones para ponerla en práctica. Entonces, ¿qué hacemos en el proceso para levantar los datos, que es la puerta de entrada al sistema de monitoreo? Para poder hacer el levantamiento de los datos necesitamos contar con instrumentos, ¿cierto? Tener nuestros instrumentos diseñados, aplicar estos instrumentos, poder registrarlos y organizarlos para poder contar con datos que podamos interpretar y por supuesto, para el proceso de levantamiento de datos lo que hacemos es testear, ¿cierto? Que nuestros instrumentos estén funcionando bien y que la forma en que lo hemos codificado y que estemos ingresándolo sea la adecuada, de tal manera que garanticemos que cuando los vayamos a aplicar, vayamos a levantar los datos, no tengamos problemas, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones son importantes para elaborar los instrumentos de medición de los indicadores? Bueno, este tema lo venimos trabajando desde la elaboración de las fichas, donde nos preguntamos de dónde, ¿cierto? A partir de qué fuentes y cómo, a partir de qué técnicas vamos a obtener los datos. Y esto es bien interesante porque podemos obtener de distintos lugares estos datos, estas informaciones. A veces son documentos, son registros, son
fichas de derivación, son en registro de atendimiento del servicio de salud, son registros educativos, ¿cierto? Las planificaciones curriculares o el plan de convivencia escolar, ¿cierto? Podemos contar con instrumentos específicos, ciertos documentos los cuales podemos analizar, podemos observar, podemos eh, eh, estudiar, ¿cierto? Para obtener las informaciones o los datos que están contenidos en las variables de nuestros indicadores. A veces también podemos utilizar instrumentos que ya están estandarizados, va a ser instrumentos que están hechos, que han sido probados, que han sido testeados en determinadas realidades locales y permiten, por ejemplo, medir el desarrollo infantil temprano. Eh, o algunas herramientas de salud. Por lo general, todo lo que tiene que ver con desarrollo y salud infantil, existen una gran cantidad de instrumentos que están estandarizados. Y también podemos decidir nosotros mismos elaborar nuestros propios instrumentos. Para esto, ¿qué necesitamos? Tener muy claro el cómo cómo vamos a obtener esa información, vale decir la técnica, y cuál es el instrumento que está asociado a ese modo, a esa forma, al cómo vamos a obtener la información, ¿cierto? Si vamos a obtener esa información observando, ¿cierto? A través de una observación no participante, por ejemplo, tendremos que contar con un instrumento específico que es nuestra pauta de observación, ¿cierto? Lo mismo para las entrevistas, ¿cierto? Necesitaremos cómo vamos a obtener la información a través de entrevistas. ¿Qué instrumentos necesitamos? Bueno, un cuestionario de entrevistas. Una pauta de preguntas como instrumento para un grupo focal y lo mismo cuando vamos a obtener la información a través de técnicas que son participativas, ¿cierto? Como podría ser eh, eh, las líneas de tiempo, los mapas corporales, ¿cierto? Y otras herramientas que hemos ido discutiendo en distintas instancias. Asociadas a las técnicas participativas también hay instrumentos. Estos instrumentos pueden ser rompecabezas, pueden ser cuestionarios gráficos, pueden ser encuestas gráficas, ¿cierto? Pueden ser juegos de mesa, pueden ser completaciones de historia a partir de escenas gráficas. Podemos utilizar también distintos instrumentos que nos permitan observar las variables de manera adaptada y contextualizada a la niña. Ustedes van a ver que en la plataforma vamos a compartir algunas cajas de herramientas con instrumentos específicos a utilizar. Y que lo importante que tenemos que considerar es que para que un instrumento de medición sea adecuado, es importante que sea confiable y válido. Confiable o la confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto va a producir los mismos resultados, ¿cierto? Vale decir, si medimos con el mismo instrumento al mismo sujeto, vamos a obtener siempre las mismas respuestas. Y que un instrumento sea válido se refiere eh, al grado en que un instrumento realmente obtiene los datos que queremos obtener, vale decir, que nos permita efectivamente tener las informaciones que permitan observar las variables de nuestro indicador. Entonces, claro, si vamos a hacer un instrumento, tenemos que preocuparnos de que el instrumento sea confiable y esto significa dos cosas. ¿Cierto? Que el instrumento permita medir siempre lo mismo, ¿cierto? En el caso de algún sujeto y también recordarnos que no podemos estar cambiando los instrumentos durante el proceso porque vamos a obtener seguramente datos diferentes. Y por otra parte, lo que es fundamental es que los instrumentos midan lo que decimos que está en nuestras variables del indicador, vale decir que nos aporte información para observar esas dimensiones que están establecidas en las variables de la ficha del indicador. Entonces, ¿qué puede afectar la confiabilidad y la validez de nuestros instrumentos? Bueno, que uno no los prepare, que improvise con el instrumento, que haga unas preguntas al vuelo, ¿cierto? O un poquito antes, ¿cierto? A veces, si utilizamos instrumentos que están estandarizados pero que no han sido probados en nuestro contexto, también es muy probable que esto pueda afectar su confiabilidad y validez. A veces hay pruebas que son súper famosas, pero nunca se probaron en América Latina, nunca se probaron en nuestros contextos, entonces ni la talla, ni el peso, ni la medida, ni ¿cierto? Los estándares son válidos culturalmente hablando, ¿cierto? ¿Cuándo
¿Qué cosa puede afectar la validez y la confiabilidad? También que los instrumentos no estén adaptados a los grupos meta. Vale decir que utilicemos instrumentos que no sean comprensibles, que no sean amigables, que no sean eh, eh, presentados de acuerdo a la comprensión de las edades, la cultura, la lengua que estamos trabajando. También hay que considerar otros elementos que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Por ejemplo, el momento que estamos aplicando los instrumentos. A lo mejor estamos aplicando un instrumento y hay mucho ruido ambiente o hay un estresor muy grande que hace que la atención vaya para otro lado. Y también hay veces que hay aspectos que son como, los llaman mecánicos, como estructurales, por ejemplo, que las instrucciones no son claras o que nuestras encuestas no se leen bien porque quedaron mal impresas o la fotocopia era de mala calidad o faltaban preguntas, en fin, de la compaginación, cosas que tienen que ver con la materialidad del instrumento. Estas cosas las tenemos que cuidar y tenemos que considerar algunos elementos que son importantes para diseñar nuestros instrumentos. Podemos decir entonces que para diseñar instrumentos tenemos que cuidar ciertos elementos. Consideraciones generales, tenemos tener muy claro qué queremos medir, a quién queremos medir, cómo la vamos a medir, con qué frecuencia, ¿cierto? Y con instrucciones muy claras que permitan entonces a los participantes y a quien aplica el instrumento orientar el trabajo del levantamiento de los datos. Tenemos que tener muy clara cuál es el instrumento, ¿cierto? No es, cuál es el formato de ese instrumento que nos permita entonces contar con pautas de observación, guías de entrevista, cuestionario gráfico o el instrumento o herramienta que estemos desarrollando. También es fundamental que nuestros instrumentos tengan una organización modular. ¿A qué se refiere esto? A que podamos contar con distintos ítems que permitan vincular qué preguntas tienen que ver con cuáles variables de nuestro indicador. Ujú. De tal manera que esto nos permita después organizar la información de manera adecuada y que nos permita también cuidar algunos aspectos de ética y de anonimato, ¿cierto? En los casos que sean necesarios. Y siempre es importante que podamos probar los instrumentos, ¿sí? Vamos a ver esto con más detalle en el siguiente video.